Bueno, esta es la dirección del sitio. Le pusimos DAC Microingeniería, Sistema Adquisidor de Datos, y lo utilizamos como demo, como situación de demo, para eh, poder tener un sitio web operativo para demostrar o dar un demo de ejemplo de aplicación de lo que sería un monitoreo o captura de datos basado en nuestros equipos y que tiene como plus, en este caso, la creación del sitio en todas sus fases, digamos, que sería desde la rutina de adquisición de datos, el levantamiento de un servidor de datos, un servidor de base de datos y también, por supuesto, una interfaz de usuario, que sería en definitiva lo que piden los clientes, que es una página en la cual puedan visualizar la información necesaria en su proceso. Bueno, como es demo, nosotros quisimos basarnos en un equipamiento real, que es el compresor de planta, y fue instrumentado con las señales que mencioné. Entonces aquí, bueno, en el demo que tenemos genérico para visualizar está una descripción del sistema, lo que usa, en definitiva, un texto, pero lo importante acá, si nos vamos al menú izquierdo, nos aparece el equipo el cual estamos monitoreando, que es el compresor de nuestra planta. Lo que nosotros quisimos graficar en una primera instancia son dos situaciones que se utilizan en el monitoreo de datos. Uno es la visualización del dato en tiempo real, ¿no? En este caso lo tenemos presentado de formas ejemplificadas de cómo podríamos mostrarle a un cliente cómo quiera observar sus datos del equipo en particular que quiera monitorear. Por ejemplo, nosotros monitoreamos variables eléctricas y presiones. Aquí lo estamos mostrando en función de un display numérico que nos da la potencia instantánea en kilowatts, la energía también en kilowatts, y las dos presiones que estamos registrando en el PLC, que sería la presión de salida del compresor y de salida del secador. Y acá tenemos el mismo dato, pero presentado en su gráfica de tendencia en tiempo real. Digamos, este es como nos está llegando en este minuto en particular el dato del compresor. Entonces, para las mismas variables en el cual está representado acá de manera numérica, lo tenemos representado acá en manera de gráfico de tendencia. Aquí teníamos la energía, que tenemos el amperaje. En este minuto el compresor está en un ciclo de operación. Y acá está mostrado la alimentación trifásica que está en este minuto en la energía que está conectado al compresor. Y acá tenemos las dos presiones que estamos monitoreando en línea. La presión a la salida del secador sería el azul y a la salida del compresor sería la verde. Y ahí podemos notar de alguna manera un poco el desfase o la caída de presión que hay entre ambas mediciones. Entonces, eso para nosotros sería una medición o un gráfico de tendencia en tiempo real, para poder visualizarlo de estas dos maneras. Después viene todo el tema de tener esta información visualizada. Lo principal o lo que puede llevar a tener una aplicación interesante es guardar esta información y hacer estadística con ella. Entonces, ¿qué ejemplos de estadística con esta información que pertenece al equipo, que sería en este caso el compresor? Lanzamos de ejemplo en función de lo que teníamos, lo que fue resuelto en la aplicación de producción que se hizo. En una primera instancia, tomamos cada una de estas variables, que son las que teníamos registradas en el PLC, y le aplicamos alguna estadística numérica que puede o no ser relevante cuando hablamos de monitoreo de estatus de los equipos, de tiempo de funcionamiento versus tiempo de paro, o si bien son valores de medición, cuáles serían sus promedios, sus valores máximos, mínimos. Por ejemplo, aquí en el caso de la energía, aquí estamos viendo más o menos lo que está pasando. Hicimos un gráfico en el cual analizamos por cada hora las potencias que están consumido el compresor. Entonces tenemos potencia máxima, potencia efectiva y potencia aparente, que son las potencias que nos arroja en definitiva el medidor, el analizador de red, que trae todas las variantes de las potencias que se pueden medir en el sistema.
Acá en el lado derecho vamos computando valores a manera de ensayo de cómo podemos manipular o hacer consulta a la base de datos, la potencia máxima que se tiene para el día de hoy, la potencia promedio, la potencia peak y la potencia mínima. Todo eso se puede visualizar eh, en estadística en base a estos datos que van llegando hacia la base de datos. Otro dato que podemos sacar del analizador es el consumo de energía, o sea, la totalización en el consumo de energía. Entonces la totalización vendría también, lo hicimos analizando por hora, y vamos también haciendo un cómputo de la energía consumida en el día, la energía promedio y los valores mínimos y máximos que se registran. También aquí, como lo podemos ver en la gráfica, el chart que se llama, que sería la gráfica, en este caso se conectó a la base de datos, también nos muestra los valores por cada rango de horario, o sea, este pertenece al día de hoy, a las 8 de la mañana, que sería el primer tramo, tenemos un determinado gasto energético, quizás entre la hora las 11 de la mañana el gasto energético es mayor, y así vamos visualizando los distintos valores del gasto energético para toma de decisiones, para evaluación de la performance de los equipos en términos de consumo energético. En esta otra gráfica, que se parece mucho porque está alimentada de estos mismos datos, se linkeó lo que sería el valor del kilowatt hora para pasar esta gráfica en términos de dinero, de gasto en dinero de lo que sería el consumo por cada hora de este equipo. Entonces aquí lo tenemos graficado. Por ejemplo, el día de hoy llevamos 1.400 pesos en generación de aire gastado hoy, y esto sería por hora los promedios de gasto, y también lo podemos ver en la gráfica en distintos horarios. Por ejemplo, en el horario entre 11 y 12 tiene un promedio de gasto mayor que en otros horarios. También puede servir con la misma finalidad de poder hacer una estimación del rendimiento de los equipos ya pasado a formato monetario. Otra estadística importante que nos sirve a nosotros para poder, o sea, con los datos que tenemos, qué cosas podemos computar, lo discutimos, lo vimos, ensayamos, y vimos qué otro dato dentro de los que nos están llegando puede ser útil para poder mostrar en consulta base de datos. Es, por ejemplo, las partidas del compresor, que son las que se presentan cuando se carga, en los tiempos de carga y descarga del compresor. Entonces, por ejemplo, a la primera hora tenemos 3 partidas, entre 9 y 10 serían 10 partidas, y aquí estaría el promedio, la cantidad de partidas que tuvo el compresor hasta el momento que lleva el turno de hoy, y las mínimas y las máximas. También por otro lado tenemos las presiones. Aquí utilizamos otra gráfica, usamos otro modelo de gráfica. Esta gráfica, por ejemplo, los modelos anteriores que estamos viendo, este tipo de chart se alimenta en la medida que vamos cargando un rango horario, se alimenta y va corriendo hacia la izquierda, hasta completar avanzando hacia la izquierda, digamos. Este otro tipo de chart que nos da la posibilidad de hacer un scroll, lo hicimos pensando en el día, por ejemplo, desde las 0 horas hasta el horario que llevamos ahora, que son aproximadamente las 15:40. Entonces podemos escanear en el turno el comportamiento de esas variables. Para el caso particular del ejemplo las variables estas son las presiones. Entonces, lógicamente, en noche no se ocupó y vino a arrancar en este horario. Y ahí podemos ver el patrón de funcionamiento de la presión durante la ejecución laboral, digamos. Entonces vamos con tiempos de carga, descarga, se cumple más o menos la observación que uno sabe de cómo opera el ritmo de trabajo del compresor acá de nuestra planta. Tiene ese patrón de comportamiento en lo que es carga y descarga, por lo cual podemos contar las partidas, por lo cual podemos totalizar el consumo energético. Acá, por ejemplo, se visualizan algunas caídas de presión,
las tratamos de analizar a qué nos puede llevar, y justamente era un tiempo en que se estaba pintando en la planta, entonces se produjo unas caídas de presión. Y ahí vamos viendo que el patrón de consumo se mantuvo más o menos parejo a lo que lleva del turno. Eso es lo que nosotros vamos computando a nivel de turno, para poder en este caso hacer más gala. Bueno, y me faltó la parte de la totalización, que nos puede dar también en un determinado equipo, si yo capturo su tiempo de actividad versus su tiempo en actividad, puedo de alguna manera tener una medida de rendimiento del activo. En este caso el compresor tiene un tiempo de actividad que sería del 70, del 30%, o sea, del 100% que yo tengo el compresor para trabajar. En el caso de nuestra operación, nuestra utilización del equipo es un 30%. Esa es la estadística que más o menos podemos levantar o podemos probar exitosamente que funcionan, basado en el empleo de la base de datos, y basado un poco también en la estructura del chart, que son estas gráficas que son compatibles con cualquier captura, en este caso de datos. Entonces, lo otro importante de lo que es la captura es la parte de la historia, o sea, de lo que uno puede registrar en el tiempo. Para cada una de estas gráficas que estamos acá, le hicimos este menú, que sería buscar el dato o buscar en este caso el día en que yo quiero consultar el comportamiento de esta variable. Por ejemplo, aquí estamos a viernes 3, yo me puedo ir al martes 31, por ejemplo, bueno, perdón, acá en este caso de agosto, me puedo ir al 1 de agosto, lo refrescamos y me da el patrón de consumo para ese turno, ¿ya? Entonces este fue el consumo que tuvimos eléctrico del compresor ese día, ¿no? Lo podemos hacer también para el gasto energético, también lo podemos, aquí lo vemos en cuanto a peso, que es más interesante ver. También lo podemos buscar el del día miércoles, por ejemplo. Hacemos una búsqueda y nos totaliza el gasto del día. Quizás eso podemos llevarlo a otro totalizador que nos dé un gasto mensual del equipo, y así poder uno concatenando datos en función de alguna estadística que pueda ser útil en algún tema de decisión o un tema de administración de activos. Por ejemplo, acá en el caso de la presión, lo mismo. Hicimos un buscador en historias pasadas del registro de los datos y podemos hacer la actualización. Y este que tiene el scroll nos muestra, por ejemplo, justamente ese día podemos observar en qué minuto hubo esas caídas de presión, y también en qué minuto estamos con una fuga aquí, hasta que la planta se nos despresuriza. Entonces esas cosas nos permite ver en términos del comportamiento de la variable, en la parte de performance, ¿sí? Y también de utilización del activo. Entonces lo podemos buscar, en el caso del demo hicimos una búsqueda de turno. Entonces vamos viendo la operación de cada una de estas estadísticas que decidimos levantar como las más representativas, o de alguna manera también como referencia de lo que se puede tener en cuanto a formato gráfico. Entonces aquí estamos en real time. Por ejemplo, ahora estamos en la etapa del equipo que está en descarga, o sea, por eso nos sale 0 kW y tenemos las presiones levantadas sobre 5 bar, que es lo que tiene el equipo en su regulación de presión. Entonces lo único que hay monitoreando es la alimentación en voltaje, y las presiones las podemos observar como ahí se van disminuyendo en términos de que no está funcionando la unidad compresora, entonces está en etapa de descarga. Entonces cuando llegue a cierto nivel de descarga también podemos revisar cómo no están funcionando los niveles, en el caso particular de esta aplicación que funciona entre dos consignas de carga y descarga, cómo está operando eso. Entonces ahí yo lo escucho, acaba de partir el compresor. Aquí incluso podemos ver el peak
de partida que tienen todos el motor, digamos, y ahí nos va dando un monitoreo en tiempo real de esa variable. Lo podemos ver acá abajo y vemos como ahora la presión empezó en su etapa de carga, entonces empezó a levantar presión. Eso en cuanto a al demo que nosotros hicimos, y está trabajando en una base de datos, en un servidor que montamos acá en la oficina de ingeniería, que lo tenemos ya funcionando ya 3 meses, porque también lógicamente nos gusta testear este tipo de aplicaciones hay que testearlas en el tiempo, porque es una aplicación bastante más resumida de lo que sería, por ejemplo, un HMI de algún Siemens o algún Rock o algún Schneider, que tiene una plataforma mucho más integrada en términos de comunicación. Entonces esta plataforma va orientada, pensada en una aplicación punto a punto, entre equipos de una planta, para monitorear equipos en una sección, equipos en una determinada máquina en específico, pocos nodos, pero con estadísticas personalizadas y utilizando plataformas existentes, como puede ser, por ejemplo, el mismo servidor que pueda tener el cliente en un computador que puede levantarse como servidor, o bien servicios de hosting para manejar las páginas web desde un servicio. Eso es más o menos cómo sería la operatoria a nivel de la página, para que la pueda revisar y probarla, testearla. En términos de lo que es el sistema, es básicamente esto. Tenemos el PLC, vamos a hacerlo grande. Tenemos el PLC y al PLC le podemos llegar con la cantidad de señales que necesitemos. Si es el caso del compresor, llegamos con las 2 presiones y toda la información que nos arrojó el analizador. Pero podemos seguir agregando módulos de expansión del PLC para poder agregar los datos que sean necesarios. Esos datos, elegimos la CPU que tiene el Ethernet, porque va embebido la comunicación Modbus. Entonces, armamos un computador que instalamos servicio, o sea, como servidor. Se levantó un servidor Linux basado en Angular para crear toda lo que es la parte de la programación del backend, es decir, las tablas de las bases de datos y los sockets de comunicación que van hacia el PLC. Afortunadamente todas estas plataformas tienen librerías, las plataformas web tienen librerías que ya leen Modbus TCP de manera nativa, entonces no genera una gran gestión de desarrollo por ese lado. Y bases de datos, que estamos utilizando MongoDB, que es una base de datos no relacional, que la aprovechamos de ensayar porque es una base de datos que está pensada en señales de alta frecuencia y de poco dato. Entonces, como pensaba en el IoT en definitiva. Y después sería el front-end, que es lo que uno ve, la página web, que es la que aloja el servidor, que esta puede ser alojada en un servidor local, un computador cualquiera, que uno quiera monitorear en alguna determinada sala, alguna máquina en particular, o puede apuntar hacia un hosting contratado para alojar la base de datos y todo lo que sería el front-end de la página diseñado en esa plataforma. Todas esas opciones hacen ver de qué manera el cliente puede necesitar la información. Puede ser que quiera utilizar su propia red existente y poder manejar la información solo en una red local, es decir, dentro de la empresa, que no tenga una visualización exterior, o permitir el ingreso externo de navegación para trabajar con una página web, como es el caso del demo que nosotros hicimos, para el cual hay que administrar un servidor de conexiones entrantes, externas, o bien ya contratar un hosting y alojar toda la información ahí. Entonces eso es más o menos el modelo del servicio. Como comento, esto está pensado en un socket de comunicación entre un PLC con N señales que podamos capturar para efectos de cómputo, de poder meter las señales en una base de datos y poder hacer cómputo.
hacia los clientes que nos ha tocado ofrecer la aplicación. Estamos un poco en un trabajo en conjunto hacia la parte de cómputo, porque hasta el momento el demo puede, o la aplicación puede presentarnos valores numéricos, hacernos una estadística, hacer en este caso las capturas de los históricos, pero hay que tener ojo cuando haya que hacer procesamiento de datos para ciertas ideas que se quieran tener con los datos. Ahí hay mucho del cliente, porque si hay que hacer algunos algoritmos, algo que tenga relación con algún análisis de alguna variable, qué sé yo, de rendimiento de algún equipo en función de otros análisis, hay que estar bien claro qué tipo de algoritmos son los que se requieren levantar. En el caso, por ejemplo, del demo, no necesitamos levantar mayor algoritmo, dado que era un comportamiento, una señal que nosotros más o menos predecimos cómo funciona, que es el patrón de consumo de nuestra planta. Entonces nos sirve más que nada para poder comprobar que el registro y los datos están cayendo de manera correcta y cumpliéndose en el tiempo, y testear de alguna manera cómo se comporta la aplicación en el tiempo, que es lo que vale, que no se caiga, que sea robusta, porque recordemos que está bastante minimalizada a nivel de recursos, porque estamos trabajando prácticamente entre dos equipos punto a punto, y no estamos metiendo ninguna rutinas de seguridad o de malware o cosas así que son muy usadas en lo que es diseño web. Entonces es una aplicación más bien stand-alone para equipos, planta que quiera monitorear performance de equipo en base a señales digitales, analógicas, y que se puedan tener una conectividad en red. Analizaremos la plataforma física en el punto de la captura. Por ejemplo, el punto de la captura de nosotros acá en el compresor, que es una zona que tiene un punto de red cerca, que está un poco aislado de la zona de máquina, entonces se nos prestaba para poder tener una comunicación sin interferencia, o más bien segura, cerca del servidor y todo. Pudiese darse el caso de que nos pidieran evaluar una captura desde alguna máquina que tenga motores grandes, que haya temas de ruido eléctrico, que haya temas de interferencia. Ahí se evaluará qué es lo mejor en cuanto a hardware. Si quizás ya no nos sea factible utilizar una conexión Ethernet de oficina y haya que pasarse quizás algún formato Ethernet industrial, tipo Profinet, tipo de esas cosas, para poder tener más robustez en lo que es la parte de comunicación. Pero a nivel de servidor y servicios, hacia lo que es la presentación del dato de manera web, eso corre por el carril del diseño y del armado de este servidor y sus servicios hacia cliente. Esa es más o menos un poco la idea.